Con el 97% de votos escrutados, el no gana en todas las preguntas de la consulta popular con porcentajes de entre el 51 y 57%. Convoca a toda la dirigencia nacional a construir un gran acuerdo. El presidente de la República, Guillermo Lasso, aceptó la derrota en el referéndum e hizo un llamado a las organizaciones políticas y sociales a dialogar y llegar a un acuerdo nacional. Un agente de tránsito lucha por su vida tras recibir un disparo en el pecho durante un violento robo en la tienda de su madre en el cantón Durán, en Guayas. Ya son más de 5.000 fallecidos por los potentes terremotos que afectaron a Turquía y Siria. También hay miles de edificaciones destruidas. Bienvenidos a las noticias aquí en Televistazo. Empezamos con el tema electoral. Avanza el proceso de escrutinio de la consulta popular. Al momento hay 97% de actas procesadas. Se ha consolidado el triunfo del no en el referéndum y los analistas consideran que el resultado está atado a los errores del régimen al proponer las preguntas. Hola, Steffi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, muy buenas tardes. Un grupo de activistas preparan reformas legales sobre varios de los temas planteados en esta fracasada iniciativa del régimen ahora. La información nos la trae Francisco Garcés. Con el 97% de actas de consulta popular escrutadas, el no triunfa en las 8 preguntas. La que menor negativa tuvo fue la primera pregunta, que se refería a la extradición. El sí tuvo el 48,6% y el no el 51,4%. Mientras que la que fue más rechazada era la pregunta 6 sobre el sistema de elección de los integrantes del Consejo de Participación. Ahí el sí tuvo 42% y el no 57,7%. El gobierno planteó la consulta con un eje de seguridad, otro de reformas al régimen de partidos y a varias instituciones gubernamentales y un eje ambiental. Hay quienes ven en el resultado una medición del rechazo a la imagen del presidente Guillermo Lasso y a su forma de plantear la propuesta. Ya lo vivimos en 1996 y la gente no aprende. ¿Qué no aprende? Que si usted le dice que los votantes del otro candidato son marihuaneros y prostitutas, la persona que vota por ese candidato no te va a decir que ha votado por él. Y se dan resultados sorpresivos. Por otro lado, el resultado posterga reformas que otras agrupaciones sociales planteaban también como materia de consulta. El colectivo Voces por la Democracia, por ejemplo, trabajó un año en una propuesta de consulta ciudadana con varios temas, entre ellos la reforma al Consejo de Participación Ciudadana, al régimen de partidos, a la justicia, entre otros. Se perdió esta oportunidad. Pero hay otras. Es que presentemos una iniciativa normativa de origen ciudadano con una nueva ley de partidos y obviamente seguir trabajando en una consulta popular de origen ciudadano. Si bien los resultados reducen las posibilidades de maniobra política del régimen, algunos le apuntan a un diálogo como una salida de gobernabilidad. También es un mensaje para rectificar. Es también la oportunidad para dialogar, para buscar acuerdos. Pero no es la posición de Ollarte, quien ve cada vez menos posible que el gobierno y la oposición dejen de lado el conflicto y busquen salidas con reformas exigidas por la ciudadanía. Hoy día nadie le querrá tender la mano al presidente Lasso. El correísmo, que tiene mayoría parlamentaria, aprovechará esto para o someterle o acabarle. Por otro lado, a Aguinaga le preocupa la forma en que se ha usado el sistema de resultados electorales por parte del CNE, que aún refleja un alto porcentaje de actas con inconsistencias, lo que según él no abona a la transparencia de las elecciones, ya que no se ha explicado qué pasará con esos votos. De su lado, el presidente de la República, Guillermo Lasso, aceptó la derrota en la consulta popular, pero compartió responsabilidades con todas las instituciones del Estado. Hizo un llamado a las organizaciones políticas a construir un acuerdo nacional. También felicitó a los ganadores de la jornada del último domingo. Un día se tomó el gobierno para pronunciarse sobre los resultados electorales. 24 horas después de lo anunciado originalmente, el presidente de la República apareció en cadena nacional para aceptar que la consulta popular propuesta había sido rechazada. Cuando el pueblo habla, es deber de los gobernantes analizar, entender y aceptarlo. Si juntáramos a quienes votaron a favor de las 8 propuestas
y a quienes lo hicieron en contra, las demandas de todos son las mismas. Más seguridad, mejor educación, mejor salud. El gobierno dice haber recibido el mensaje expresado en las urnas, pero no carga solo con las culpas. Hace extensivo ese pronunciamiento popular hacia todas las instituciones del Estado. El pueblo ecuatoriano nos ha pedido a todos los partidos y agrupaciones que dejemos de abonar rencillas entre nosotros y nos pongamos de una vez por todas a solucionar los problemas urgentes y concretos de nuestra gente. Entonces fue el momento del anuncio. Una vez más, Guillermo Lasso llama a las organizaciones políticas a dialogar y decía algunos de los temas sobre los que propone la construcción del acuerdo. Convoca a toda la dirigencia nacional a construir un gran acuerdo. Lo hago con la responsabilidad que me cabe por haber sido elegido para regir los destinos del país durante 4 años. Debemos darnos un debate amplio y serio, sin dogmas ni ideologías, acerca de cómo enfrentar la amenaza que hoy representa el narcotráfico y sus vínculos con sectores de la política. También envió un mensaje a quienes sí ganaron en las elecciones seccionales. Quienes recibieron el respaldo popular en los comicios seccionales, les extendemos nuestra felicitación e invitación a trabajar en conjunto. Dijo además el presidente que el resultado, aunque negativo en la consulta, se constituye en la posibilidad de reconectar con la ciudadanía, fiel a la tradición política de rescatar del ahogado el sombrero. Y por su parte, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, reconoció que el resultado del referéndum es un revés político. Sin embargo, asegura que no es motivo para su renuncia al gabinete. Y en tanto que analistas sugieren un cambio de rumbo urgente en materia política desde Carondelet, como nos informa William John. Los resultados de la consulta fueron contundentes. Hasta ahora, en ninguna de las 8 preguntas ganó el sí. Desde Carondelet reconocen la derrota, aunque tratan de bajarle el perfil y, según el ministro de Gobierno, no es tan grave. No nos parece que sea tan dramático el asunto. Yo creo que implica simplemente la serenidad y la madurez de reconocer un resultado. No nos olvidemos que estas son las reglas del juego democrático. Y por eso no está en sus planes renunciar. Esas no son cosas que decido yo, esos son temas que decide el presidente, que tiene un equipo que está a su disposición, que tenemos un proyecto que tiene que seguir avanzando, que tomamos nota de lo que ha sucedido ahora. En cambio, para el ex asambleísta César Ron, estos resultados merecen decisiones inmediatas y todo empieza por refrescar las líneas. Cree que las opciones se le están acabando al presidente tras la derrota en el referéndum. Tiene que hacer cambios profundos en el gabinete. El gobierno nacional tiene que buscar puentes con los actores políticos, porque en caso contrario, al gobierno nacional se le va a venir la noche. Y en esas condiciones, lo único que le quedaría es la muerte cruzada. Pero le quedan otras al gobierno, según el analista político Santiago Besabe. Cree que antes de buscar tensos diálogos con la oposición política, hay una tarea pendiente y está relacionada a tomar decisiones enfocadas en salud, educación y seguridad. Entonces yo creo que atacar a los temas sociales que son de fondo, claves, donde hay necesidades básicas insatisfechas de un sector enorme de la población, le puede dar un respiro al presidente, una maniobra política en lo que le resta del gobierno, sin necesidad de pasar por las relaciones mucho más tensas que puede implicar la Asamblea Nacional o los actores políticos en general. Sin embargo, 2 días después de las elecciones, aún desde el gobierno no se han mencionado posibles cambios en su entorno político. En la Asamblea, parte de las organizaciones políticas piden al gobierno su renuncia luego de lo que llaman una derrota electoral del régimen en los pasados comicios y referéndum. Patricio Díaz nos cuenta también cuál fue la respuesta al llamado del presidente a un acuerdo nacional. En la Asamblea también se festeja el triunfo electoral de algunos de sus ex colegas. John Vinuesa, Juan Cristóbal Lloret y Pavel Muñoz, que fueron electos. Pero más allá de eso, por ejemplo, en el correísmo, dicen que el resultado del referéndum le exige al presidente de la República
a tomar decisiones. Por salud mental y por bienestar de los ecuatorianos, es momento que el presidente, y nosotros lo hemos dicho, que el presidente adelante elecciones. En eso Pachacutic está de acuerdo. O renuncia, se hace a un ladito, pide permisito y se va por la sombrita, o por lo menos debe mostrar un giro. Otros piden más bien la muerte cruzada. Disolver la Asamblea y adelantar elecciones. No existe capital político para que le sostenga al presidente Lasso. Desde el oficialismo aseguran que eso no va a pasar. Desde mi lado al menos considero que se quedarán con las ganas. Nosotros tenemos una responsabilidad con 18 millones de ecuatorianos y vamos a construir juntos los cambios que sean necesarios. Pero también el Partido Social Cristiano cree que adelantar elecciones no es una solución viable y explica por qué. Hay un debilitamiento de la tendencia de la derecha y la centro derecha. Unas elecciones inmediatas que son perfectamente posibles, sin duda le darían una mayoría total a el bloque de las izquierdas. Eso es clarísimo. Pero desde la oposición no se descarta nada, incluso un juicio político contra el presidente si las condiciones se dan. Por ahora se investiga al régimen en la comisión especial del caso Encuentro. Terremotos devastadores. Vamos hasta Turquía y a Siria, donde ascienden a más de 5.000 los fallecidos tras estos devastadores terremotos. Vamos a repasar brevemente las cifras de las afectaciones, empezando por Turquía. El gobierno está registrando la cifra de 3.419 muertos y son ya más de 20.534 heridos. Además, sí se han logrado salvar por lo menos 8.000 personas que han sido rescatadas. Se han contabilizado 5.775 edificaciones derrumbadas. Mientras que en Siria, otro país afectado, la situación es la siguiente. Hay más de 1.600 fallecidos, hay 3.549 personas heridas. No tenemos cifras, no existen cifras del número de personas que han sido rescatadas en ese país todavía, pero informan de más de 400 inmuebles por lo menos que colapsaron, mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes. Ileana Suárez nos tiene las dramáticas imágenes de lo que ha ocurrido. Las operaciones de rescate se aceleran desesperadamente entre los miles de edificios derrumbados, con la esperanza de encontrar sobrevivientes. Los vecinos de las zonas afectadas aseguran que a muchos lugares todavía no ha llegado la ayuda. Pero el gobierno turco revela que ya han logrado salvar a más de 8.000 personas. Estas imágenes son de rescates que ocurrieron en Kahramanmaraş. Aquí lograron abrir un hueco para sacar a este niño de 1 año. Así también sacaron a este hombre con vida en una camilla, luego de varias horas de trabajo. En esta localidad surgió esta imagen desgarradora de un padre sosteniendo la mano de su hija, que murió aplastada por los escombros. Este hombre cuenta que perdió a 11 miembros de su familia en el terremoto. Un hijo de mi primo, mi mamá y mi papá, mi tío, mi esposa, mi sobrino. Esto es demasiado dolor para soportar. Del lado sirio, en el norte de Alepo, los equipos hallaron a una niña en un edificio derrumbado. Se podía escuchar a los rescatistas diciéndole: habla con tu papá, habla. Mientras la sacaban y la ponían a salvo. En esta misma región, un bebé recién nacido fue sacado con vida luego de que su madre diera a luz entre los escombros. En el video se observa cómo un señor tomó al pequeño y lo llevó a una zona segura. Poco después hallaron a este pequeño de 5 años que tenía más de 20 horas atrapado. Pero las réplicas continúan en ambos países. Más de 300 se han registrado hasta el momento. Y este martes, un sismo de magnitud 5,4 con una profundidad de 10 kilómetros sacudió el este de Turquía.
Y miles de personas se concentran en el aeropuerto de Estambul, en Turquía, para enlistarse como rescatistas voluntarios. El nivel de destrucción es tan grande que cada vez se necesitan más personas y recursos para atender esta emergencia. Así también la asistencia internacional para Siria y Turquía llega desde todos los rincones del planeta. El tiempo para encontrar más gente con vida se acorta y esta multitud quiere ser parte de las operaciones de salvamento. Son 13.000 voluntarios que copan las instalaciones del aeropuerto de Estambul para ir hasta las zonas en las que los efectos han sido devastadores. Miles de edificios colapsados y bajo ellos un número indeterminado de víctimas. Los muertos podrían llegar a 10.000. En las instalaciones del puerto de Iskenderun se mantiene el incendio surgido tras varias explosiones registradas en un enorme patio para contenedores. En medio de esos, material de fácil combustión arde desde hace horas. El presidente Recep Tayyip Erdogan ha declarado en emergencia a 10 provincias turcas y la comunidad internacional se moviliza con ayuda para ese país. Enormes embarques de asistencia humanitaria, bomberos y médicos salen de Norteamérica, naciones de la Unión Europea, Asia y Medio Oriente rumbo a Estambul y también hacia el norte de Siria. El director de la organización sin fines de lucro llamada Media Luna Roja Árabe Siria advierte que el número de víctimas va a aumentar con consecuencias desastrosas. Señala que hay edificios cuarteados que pronto van a colapsar y que necesitan gran cantidad de equipo hidráulico para acelerar las operaciones de búsqueda y rescate. En medio de la tragedia provocada por estos terremotos en la frontera de esos dos países, donde miles de personas buscan refugio y temen que otro fuerte movimiento pueda ocurrir en cualquier momento. Una pausa y al regresar inician en Santa Elena un conteo voto a voto de las papeletas de 3 alcaldías y la prefectura por inconsistencias reportadas en el registro de actas. Vamos a tener un informe desde la península. Más noticias para ustedes a esta hora. Les contamos que en Santa Elena se realiza un conteo voto a voto de las papeletas de 3 alcaldías y la prefectura. Hay inconsistencias en el registro de sufragios en las actas de escrutinio que paralizaron la actividad y ante el reclamo de candidatos y cientos de simpatizantes que llevaban ventaja en este sistema se llevó a cabo esta nueva modalidad. José Carlos Alvarado viajó a la península para relatarnos cómo va también la jornada. José Carlos, te escuchamos ahora. ¿Qué tal? Nos encontramos aquí en el Centro de Procesamiento Electoral de la provincia de Santa Elena. Aquí se está realizando un conteo voto a voto sobre las papeletas para las alcaldías de Santa Elena, La Libertad, Salinas, además de la papeleta para la prefectura de esta provincia. El procesamiento de las actas de escrutinio se paralizó desde la noche del domingo 5 de febrero debido a que se presentaron inconsistencias en el registro de sufragios dentro de estas actas. Nosotros hemos podido conversar con el presidente de la Junta Electoral de esta provincia, con Michael García, quien nos da más detalles sobre este problema. El acta de escrutinio tenía un orden. Al momento de que se hacía la validación, salía de manera aleatoria. Entonces, ese cómputo de un candidato X se iba al otro candidato, de lo cual generó esa diferencia de valores entre un candidato y otro, de lo cual, al medir esa situación, nosotros pausamos la transmisión de la validación de estos resultados. Esta situación ha preocupado a los simpatizantes de los movimientos políticos y también a los candidatos, quienes reclaman que este proceso los perjudicaría. Bueno, demasiada incertidumbre, no entendemos. Después de tantas capacitaciones que tuvimos, de tantos simulacros, es inconcebible que en pleno año 2023 sigamos viviendo estos tiempos tan impredecibles, tan arcaicos, que se prestan a la suspicacia de que algo raro está sucediendo. Ya presentado en la página resultados oficiales. Y ahora ahora lo que están diciendo es que realmente que se han confundido. Entonces, ¿de qué se han confundido? ¿De todo el proceso electoral? Porque están pidiendo de que sea conteo y reconteo, pero nosotros no estamos aceptando aquello porque nosotros ya somos triunfadores. Soy la prefecta de la provincia de Santa Elena. Todo este proceso del conteo voto a voto se está realizando bajo estrictas medidas de seguridad y con presencia de miembros de las Fuerzas Armadas, pero aún no hay una fecha clara sobre cuándo culminaría todo este proceso. Nosotros nos mantendremos aquí y veremos
veremos cómo se desarrolla esta jornada aquí en Santa Elena. Ustedes continúan con más en Estudios, compañeros. Buenas tardes. Y nos mantenemos pendientes, José Carlos. Muchas gracias. Les contamos ahora que el Consejo Metropolitano de Quito estaría conformado por una mayoría afín a la Revolución Ciudadana. Los virtuales nuevos concejales aseguran que es hora de deponer los intereses partidistas para sacar a flote y enfrentar los principales problemas de la capital. Carla Delgado nos cuenta. Con un avance de más del 99% de actas escrutadas, la conformación del Consejo Metropolitano de Quito es clara. La Revolución Ciudadana con el alcalde electo Pavel Muñoz alcanzó 7 curules. Le sigue 4 de la Alianza Juntos por la Gente, que auspició la candidatura de Jorge Yunda. 4 de la Alianza UIO de Pedro Freile, 3 de la Izquierda Democrática, 2 de la Alianza Va por Ti y 1 de la Alianza Quito Vuelve de Andrés Páez. Bernardo Abad, quien alcanzaría nuevamente un curul en el Consejo por el movimiento Va por Ti, sostiene que con estos resultados es evidente que habrá una mayoría afín al correísmo. Pese a ello, cree que es momento de despojarse de las camisetas partidistas en pro de las necesidades de la ciudad. Fiscalizaré todo lo que a mi criterio esté mal. Si es que obviamente hay iniciativas, vengan de donde vengan, y estas iniciativas sean positivas para la ciudad, lo apoyaré a pie juntillas. Por su parte, Wilson Merino, que hasta el momento alcanzaría una concejalía por la Revolución Ciudadana, asegura que es momento de buscar consensos. Donde el diálogo tiene que primar, ¿no? Donde la agenda ciudadana, el poder resolver los enormes desafíos que están afectando la vida de la ciudadanía es lo que tiene que primar. Dejar a un lado esos intereses mezquinos de la clase política tradicional. Será el próximo 14 de mayo cuando las nuevas dignidades sean posesionadas en la nueva administración que la dirigirá Pavel Muñoz. Y el alcalde electo de Quito, Pavel Muñoz, asegura que dedicará 3 meses para hacer un diagnóstico de la ciudad y además afirmó que el país atraviesa un problema de gobernabilidad. Se refirió a la conformación del Consejo Capitalino. Rafael Hermida, con el resumen. Una vez asuma el cabildo, Pavel Muñoz se tomará 3 meses para un diagnóstico de la ciudad y empezará a definir agenda y presupuestos. Entre sus primeras acciones está la regularización de barrios, el mantenimiento comercial del metro de Quito y la instalación de una mesa de inversiones. Dice que hay proyectos de al menos $6.000 millones. Mesa de inversiones es la que determinará dónde lo hace el sector privado solamente teniendo un municipio que facilite los permisos y no que los obstaculice. Dónde podemos hacer alianza público-privada para ir juntos poniendo inversión de lado y lado y cuáles son las inversiones urgentes que la municipalidad hará desde el primer día de gestión. Pese a que en el Consejo Metropolitano tendrá mayoría, reconoce que hay problemas de gobernabilidad en el país. Por eso tiene un pedido al legislativo. Las autoridades de la Asamblea Nacional, los asambleístas deberán empezar, si es que así es, con incluso quienes somos electos, pero fundamentalmente con el Consejo Nacional Electoral, a pensar en unas formas que le den estabilidad y que mejoren los niveles de gobernabilidad. Agradece a quienes votaron por él y su partido, pero reconoce que hay una amplia división. Cuando hay 12 candidatos, es obvio que usted va a tener una dispersión de votos. Si solamente hubiéramos 2, capaz que la votación sería 53% y ahí la pregunta cambiaría. Pavel Muñoz alcanzó el 25% de la votación en Quito. Será posesionado el próximo mes de mayo, pero asegura que empezará a trabajar desde ahora. Con cerca del 90% de las actas escrutadas, ya hay una idea bastante clara de cómo quedaría conformado el nuevo Consejo Cantonal de Guayaquil. De los 15 concejales, la mayoría serán del movimiento político Revolución Ciudadana. No es solo el alcalde de Guayaquil el que cambia, sino todo el Consejo Cantonal. Guayaquil tiene 15 concejales, 14 de ellos por los sectores urbanos y 1 más por el sector rural. En este instante, la mayoría de esos concejales, 12 en total, son social cristianos, 1 de Centro Democrático y apenas 2 de Fuerza Compromiso Social, que es la tendencia que ahora se llama Revolución Ciudadana. Pero tras estas elecciones, esa conformación cambia drásticamente. Revolución Ciudadana tendrá la mayoría, 8 concejales en total. El PSC Madera de Guerrero tendría 6 y Suma contaría con 1 concejal. Será entonces esta la conformación del Consejo, que durante los siguientes 4 años analice, niegue o apruebe los proyectos para Guayaquil. Más
Más adelante en Televistazo, un agente de tránsito de Durán lucha por su vida en un hospital tras recibir un disparo durante un robo en la tienda de su madre en ese cantón de... Continuamos, un agente de tránsito de Durán lucha por su vida en un hospital. El joven de 21 años recibió un disparo en el pecho durante un robo en la tienda de su mamá ubicada en ese cantón. Meli Ochoa nos informa que la señora también resultó herida y que la policía busca al ladrón responsable. En este video que circula en las redes sociales, se observa a varias personas dentro de una tienda cuando un sujeto armado ingresó y amenazó a todos. Uno de los clientes asustado le entregó aparentemente dinero. Casi a la par, un joven levantó sus manos y en ese momento el delincuente le disparó. Herido y de pie, se tocó el pecho y salió tras el delincuente. La víctima es un agente de tránsito municipal de Durán que vestía de civil pues estaba libre y ayudando a su madre a atender el local. Ella también recibió un disparo durante el atraco. Por robar, pero creo como que le quieren acorralar a él y él se pone nervioso y lo dispara y va saliendo corriendo. El hecho ocurrió anoche en la cooperativa Los Helechos, en ese cantón del Guayas. Sus compañeros acudieron al sitio a auxiliarlo y llevarlo a un hospital. Lo trasladamos al hospital de Nuevo de Durán, el Enrique Ortega, por falta de camas, de disponibilidad. Lo trasladamos a lo que es a Luis Bernaza, tampoco no lo quisieron recetar y lo trajimos aquí a la clínica Guayaquil, quien sí nos colaboró aquí, un proyectil de arma de fuego, lo que es en la altura del pecho. La policía mencionó que en el atraco participaron 2 ladrones que no superan los 22 años. Uno entró armado y el segundo se quedó afuera en la moto. La madre del agente recibió un disparo en el pie, mientras que su hijo de 21 años continúa ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Acabé de hablar con el director y dice que la evolución es muy favorable y que aparentemente él ya saldría de UCI el día de hoy. En el lugar del ataque, la policía realiza varios operativos para tratar de capturar a los 2 delincuentes. Uno de ellos aparentemente ya fue detenido hace pocos meses, pero fue puesto en libertad. Se les detuvo igual que con un arma de fuego que estaban realizando robo a personas. Por eso es que, por las características físicas que se ve dentro del video, son ya delincuentes conocidos por nosotros. Durante enero en Durán se registraron 163 denuncias de robo. Según los agentes, 37 menos que el año pasado. Ahora les contamos de un aparatoso accidente de tránsito que se registró esta mañana en la autopista Narcisa de Jesús en el norte de Guayaquil. Según información oficial, un auto rojo perdió una de sus rótulas, provocando que se impacte levemente contra un vehículo blanco. Ambos carros circulaban por la vía en sentido norte-sur. Producto del choque, los autos quedaron en contravía y con leves afectaciones en la carrocería. Por fortuna, el siniestro no dejó heridos, pero sí provocó congestión en la zona por varios minutos. 2 hombres fueron liberados en San Antonio de Pichincha tras haber sido raptados por una banda dedicada al secuestro extorsivo. En esta operación policial fueron detenidas 8 personas. Carlos Luis Carrillo sigue el tema, le contamos. Fue en esta casa ubicada en San Antonio de Pichincha, donde agentes de la Brigada Anticriminal de la Policía desarticularon una presunta banda dedicada al secuestro extorsivo. Durante la intervención policial, los uniformados lograron rescatar a 2 víctimas que estaban maniatadas. Ellos nos taparon los ojos con esas mascarillas y nos trajeron acá. A mi hijo le quitaron el celular. Estas estructuras delictivas aprovechan de la necesidad de las personas para ofrecerles cuantiosas cantidades de dinero a través de ofrecerles o ser inversionistas para de esta manera secuestrarles como estaban haciendo en este momento, robarles su dinero. En el allanamiento se encontró dinero en efectivo, una caja fuerte, uniformes militares, armas de fuego, municiones, droga y un vehículo. Los aprehendidos son ciudadanos ecuatorianos y colombianos, quienes registran antecedentes. Según los uniformados, operaban en varias ciudades del país. Ya habrían generado hechos delictivos tanto en Manabí, Santo Domingo, en Ambato y aquí en el Distrito Metropolitano de Quito. Se presume que los sospechosos ejecutaban sus delitos desde hace varios meses y estarían involucrados en casos de robo y asaltos.
Seguimos con más información. La Seguridad Social no logra resolver la falta de medicinas en sus hospitales. Cada vez son más los pacientes que interrumpen sus tratamientos por falta de fármacos. Carla Delgado nos cuenta que el problema es aún más crítico con quienes padecen enfermedades complejas. Evelyn lucha contra un cáncer desde hace 8 años, pero no solo batalla con su enfermedad, sino con la falta de exámenes y de medicinas. Es paciente del Hospital Carlos Andrade Marín, donde ya hemos reportado carencias. Nos duele porque no nos entregan la medicación y eso para nosotros es vivir. Y si no nos dan, ¿qué nos toca esperar? ¿La muerte? Pero ya no solo es en esta casa de salud los reclamos. Vienen de todos lados. Estas menores son de la provincia de Los Ríos y también de Sucumbíos. Tienen una enfermedad degenerativa, por lo que cada vez es más complicado para ellas desplazarse. Sus tratamientos fueron suspendidos desde hace 4 meses en la Seguridad Social. Eso han sido suspendidas ahora por el proceso de compra que se está retrasando muchísimo. Primero por el tema del directorio del IES, porque no autorizaban, ¿no? Este directorio que no se posesionaba primero y luego que no autorizaban la compra. Rolando Calderón, paciente de otro de los hospitales del IES, tampoco consigue mantener sus tratamientos de forma continua y eso le preocupa. No tenemos reactivos para lo que es exámenes, no los tenemos que ver la forma de comprar la medicina a veces porque no existe, tenemos que ver la forma cómo hacernos nuestros exámenes porque no tenemos. Y es que la Seguridad Social no ha logrado resolver estas demandas, aunque sus autoridades han ofrecido en reiteradas ocasiones abastecer sus hospitales. ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué los pacientes no tienen atención oportuna? Pedimos entrevista a sus representantes. Aseguraron que nos atenderán en horas de la tarde. Al menos 173 casos de dengue se han registrado en Guayaquil y Durán. El Ministerio de Salud aclara que la gran mayoría de cuadros son leves, mientras apura así las intervenciones en los sectores críticos. Sin embargo, las autoridades se topan con la particularidad de que los ciudadanos no permiten el ingreso de las brigadas a su casa por temor a la delincuencia. Fernando Torranova nos cuenta lo que ocurre. Algo tan cotidiano como este asador puede terminar convirtiéndose en un criadero de mosquitos. Por eso, brigadas del Ministerio de Salud visitan los sectores críticos, cazando botellas, tapas, llantas, macetas y todo tipo de objetos donde se acumula el agua. La comunidad también hace su parte. Mantener la casa limpia, barrer los charcos, tener todo limpio. Y con los niños también, ¿no? Tener cuidado. Sí, también, porque más que todo ellos son los primeros que se enferman. Es que silenciosamente el dengue ya empieza a afectar a la población. Según la Dirección Zonal del Ministerio de Salud, se han registrado al menos 173 casos de dengue, 95 en Guayaquil y 78 en Durán. San Borondón no reporta de momento casos, al menos no de forma oficial. En Durán la situación se agrava por las calles en mal estado, con charcos. Falta el agua y sobran los mosquitos. Usted está viendo las calles, cómo llegan los mosquitos hartos cuando el agua se queda aquí en Posada. Hugo Armendáriz, de la Coordinación Zonal del Ministerio de Salud, aclara que la gran mayoría de casos son leves. El 97% corresponde a dengue de casos leves, es decir, dengue sin signos de alarma. El grupo que se está es generalmente de 5 a 14 años los más afectados. Agrega que se han topado con el inconveniente de que la gente no deja entrar a los funcionarios del Ministerio de Salud a las casas por temor, debido a la actual ola de inseguridad. Obviamente entendemos la condición social que existe, el peligro a su vez, recordar que nuestros trabajadores sanitarios utilizan prendas de protección como son justamente chalecos distintivos, credenciales, y si a su vez se tiene la desconfianza que puedan ser, invitamos a la comunidad que puedan acercarse o a llamar al UPC cercano para que a su vez a través de ellos se puedan identificar nuestro personal de salud y puedan ingresar a sus domicilios a hacer las actividades de control vectorial. El dengue y el COVID pueden provocar síntomas similares, por lo que se insiste en no automedicarse. Muchas veces las personas creemos que de pronto puede ser un COVID o nos dejamos confiar con síntomas que ha tenido nuestro amigo, nuestro vecino, nuestro familiar y tratamos de tomar un tratamiento parecido al que de pronto ni la dosis ni los fármacos corresponden para ellos. Y recuerda a la comunidad que bastan 5 días para que el agua estancada pueda servir de criadero de mosquitos, por lo que el control en las viviendas es fundamental en la lucha contra el dengue.